¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, ya han salido las estadísticas oficiales de lo que será el nuevo mutante mensual. Bueno, este nuevo mutante debería de haber salido en el mes de febrero, pero ya saben que durante un mes entero pues los servidores del juego han estado en un problema de traspaso de información, pues por lo cual este mutante pues obviamente no llegó el mes pasado. Y les recuerdo, apenas se solventen los problemas actuales, este mutante será incorporado en la tienda. Y dirán, ¿cuál es, Manu? Pues estamos hablando del Doctor Desollador, chicos. Así es, nuevo mutante Necro con sable legendario. Obviamente que corresponde pues al mes de febrero, pero estará llegando pues en este mes de marzo, chicos. Ya salieron sus estadísticas oficiales, el cual hablaremos de él y obviamente pues veremos si lo recomendamos y pues también recomendación de orbes para los curiosos. Tristemente, obviamente no ha salido en la Mutopedia, pero ya salieron las estadísticas oficiales en lo que es la información de los beta tester y obviamente en una parte de los servidores del juego que ya están empezando o ya están casi listos para continuar, chicos. Así que allí les estaré mostrando la imagen del mutante, del nuevo mutante Necro, el Doctor. Allí estarán viendo sus skins, obviamente en sus versiones, la básica, la de bronce, la de plata, la de oro y obviamente su versión en platino. En skin pues no se ve mal, pero tampoco es que sea la gran cosa, seamos sinceros. Bueno, desde mi punto de vista, obviamente para gustos hay colores, pero a mí no me llama mucho la atención, pero hay que ver cómo se, pues valga la redundancia, cómo se verá en partida. Así que, chicos, estadísticas, vamos a lo importante. Obviamente allí en la gráfica, en la imagen, están viendo las estadísticas básicas. Para ver las estadísticas en platino, obviamente hay que duplicarlas. Pero aquí mismo es donde yo les diré en qué consisten pues sus estadísticas. Entonces, chicos, Doctor Desollador, mutante Necro con sable legendario que posee la habilidad de herida. Y hay un punto negativo. Ok, veamos. Tiene una velocidad de 5.56, una velocidad intermediaria, una vida total de 3128 puntos. Una vida bastante baja. Cuenta con un daño de sus ataques individuales de ambos de 1460. No está mal. Una herida del 30%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de herida aumenta a un 49%, casi la mitad de su daño. El mutante efectúa su habilidad de herida. Una locura total lo de la herida, pero ya saben que actualmente la herida es la peor habilidad del juego. Así que, dato negativo, chicos. Entonces, ahí obviamente tienen sus estadísticas en platino. Y de primeras les digo, chicos, este mutante es un asco. O sea, disculpen que lo menosprecie o algo por el estilo, pero sí, el mutante va a ser un asco total. No va a valer la pena comprarlo. Les ahorro desde ya sus preguntas. No lo va a valer, chicos. Una velocidad que no es para nada meta. Una velocidad que no le garantiza que aunque le metas velocidad, los 11 puntos se te doblegan. El meta de los intermediarios, todos son más rápidos que él. Los mutantes lentos obviamente lo vas a superar, pero de nada te sirve porque no tienes ni el daño tan extremadamente potente, ni tienes la vida para aguantarles un golpe a los lentos, así que no tiene ningún sentido. Obviamente lo de la habilidad de herida es una locura, 49% es bastante habilidad, pero ya saben cómo funciona la herida actualmente del juego. O sea, mayormente los mutantes te ganan antes de que se efectúe la habilidad, o sea, no tiene sentido actualmente la herida, es por eso, porque hay mutantes con tanto daño, que con buenos múltiples, que te liquidan el equipo sin ningún detalle antes que la herida les afecte. Así que la herida, el ataque obviamente no tiene mal daño, pero no tiene un daño para one-shotear, así que tampoco es un buen punto. Pero lo peor de todo es la vida, chicos. Lo demás puede estar equilibrado, pero tiene muy baja vida para esa velocidad. Si podemos ver algunos ejemplos, por lo menos Gloober, que es un mutante 7.14 de velocidad,
pues Gloober tiene de vida base 3600, 500 puntos más de vida. Pero claro, Gloober tiene una mejor habilidad, Gloober tiene buenos daños, es neutro. Ok, Gloober es un mutante que a lo mejor no es el mejor ejemplo. Pero vamos a compararlo con otros mutantes necros para que noten la diferencia. Vámonos a uno de los mutantes necros más recientes del juego. Bueno, el más reciente es otro, pero de los de tienda. El Huesamblaje, chicos. Ya saben que ahí están viendo las estadísticas. Huesamblaje posee una velocidad de ¿qué? 6.45, creo que es la velocidad del Huesamblaje. Cualquier cosa podemos ver aquí en la Mutopedia. Lo ponemos en versión de oro, 6.25. Es mucho más rápido. Obviamente si vemos en platino, pues el amiguito tiene 3.343 de vida. Ok, 200 puntos más de vida, no es la gran diferencia. Pero Huesamblaje tiene el mismo daño. Por cierto, es un detallito, tienen el mismo daño. Obviamente, el nuevo mutante, el Doctor, tiene como, ¿qué? 8 puntos más de daño. Algo así, no me equivoco. Para ver, 1400, 1440, 52, sí, 8 puntos más de daño. Así que si tienen el Huesamblaje, eso es lo que pegaría su Doctor si tienen el Huesamblaje. Para aquellos que quieran saber la diferencia. ¿Qué pasa? Que obviamente el Doctor tiene mucha menos vida, es mucho más lento y tiene la habilidad de herida. O sea, disculpen que repita tanto la habilidad de herida, pero ya saben que actualmente pues no hay ningún mutante que domine el meta que tenga la habilidad de herida. Así que principalmente, pues el no mutante a lo mejor serviría un poco para enfrentar mixologos, que le contrarrestaría totalmente la absorción de vida con esa herida. Y bueno, mixólogo, creo que a lo mejor él sería un buen counter, pero habría que equiparlo muy bien, muy bien. Obviamente 100% con velocidad y full daño. Y bueno, lo máximo posible que lo veo para enfrentar cybers que sean más lentos que él. Lo único, obviamente galácticos más lentos que él, obviamente le va a ser un counter directo, pero con la diferencia de vida ni siquiera sirve para enfrentar un asteroide, pero habría que probarlo. Cualquier cosa, chicos, antes de ir a su recomendación de orbes, les recuerdo que cuando este mutante salga a la tienda, yo subiré un video, obviamente platinándolo, y tendrán video también probándolo en el PvP para despejar cualquier duda. Pero como les dije ya desde el inicio del video, bueno, desde a mitad del video, el mutante es una basura total. Disculpen la expresión tan agresiva, pero el mutante no va a servir. Así que 100% ahórrense sus 3000 de oros, aquellos que tienen pensado comprarlo en 3000. Obviamente exceptuando a los que los vayan a comprar por colección o para crear contenido como lo voy a hacer yo. Pero lo tendrán en el canal, así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita. Y ok, como iba diciendo, para aquellos interesados en su recomendación de orbes, obviamente la mejor para sus estadísticas sería la de fortalecimiento o doble vida. O sea, 100% va a ser la mejor para él. Obviamente aumentar el daño, eso va a aumentar la vida a medida que pasen los turnos. Doble vida porque necesita vida urgentemente el mutante, por lo menos para dejar su habilidad de herida. Pero ¿qué pasa? Que con el Forta, pues no le ganarías en velocidad a casi nadie. A casi nadie le ganarías en velocidad. Y aún así, la segunda mejor combinación que les digo para el mutante sería la de velocidad, ataque y vida. Pero un dato, el mutante no tiene la suficiente velocidad que a pesar de que tú le metas un orbe de velocidad, el mutante no va... o sea, los 11.11 ya saben, Gloober, Mimicrono Curva... Perdón, Gloober no, es Zeus, iba a decir Zeus, Spin Fury, los van a doblegar 100%. Así que eso no cabe duda. Asteroides son más rápidos que tú, Gloober es más rápido que tú, Aratomis es más rápido que tú, Technoforce incluso es más rápido que tú, así que muy poca ventaja va a tener este mutante. Y bueno, ya saben cómo son los necros actualmente. O sea, ojo, he dicho todo lo malo en estadísticas, pero lo peor de todo es que estamos olvidando que es necro. Y obviamente el necro actualmente está en una desventaja de meta increíble. O sea, lo que lo nerfea totalmente es lo que he descartado como dato final hasta ahora, chicos. Así que les recuerdo, va a ser un mutante necro y que tenga estas estadísticas. No, muy malo el mutante. Así que, chicos, ese es mi análisis completo sobre el mutante. Esa es mi opinión completa sobre el mutante y mi recomendación. Obviamente no se lo compren, no va a valer la pena. Un mutante que va a ir al hielo 100%. Aunque eso sí, me gustaría, cuando suba su video respectivo de PvP con este mutante, me gustaría probarlo pues con la combinación de full herida. Porque claro, si le coloca full orbe de herida, por lo menos nivel 4, pues va a tener un poco más de un 90% de herida. Y bueno, estaría interesante de probarlo. Lo malo es que va a quedar sin vida.
Y, o sea, imagínense, o sea, si ensamblaje en mi Evo 180.000 de vida es muy poca y tiene un orbe de vida, imagínense el compa, doctor, sin orbe de vida. O sea, va a tener que 150.000, no menos, porque ensamblaje tiene 200 puntos. Nah, no, mi amor, no va a tener nada de vida, va a tener que la misma vida de un Spin Fury. Nah, mentira, tampoco así. Tampoco Spin, obviamente Spin Fury tiene mucha menos. Pero una locura la diferencia de vida. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like, claro que sí. No olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan el video. Porque apenas este mutante esté disponible en la tienda, obviamente tendremos video platinándolo y su video de PvP. Así que por nada del mundo se lo pierdan, activen las notificaciones. Y sin más nada que decir, vamos rapidito a los saludos, claro que sí. Y le mandamos un grandioso saludo al primero de los comentarios y es para el crack de Oscar García. Mega saludo que se lleva el máster de flores. Oriju para ti, por supuesto, al amigo Samuel MF. Mega saludo para el nuevo miembro del canal Diego González. Para ti por su pollo, Osito Gamer, un saludito que no se me olvida. Y para un grandioso miembro del canal, el pibe del barrio. Mega saludo para Eric Vega, un saludazo para la máquina. Como último, pero no el menos importante, el papu Javier Chaires. Así que chicos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Y bueno, a esperar la salida de este nuevo mutante. Así que ahora sí, aquí es donde me despido. Bye bye. You and me, and do your job. Word is the name, the baller did the chain. Turn off for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave.